vos te vas a una crisis de órdago donde vas a tener un estallido social. Podría ser la peor crisis de la historia argentina. No queda ninguna duda que Maldonado se ahogó en el río Chubut. Yo creo que Darío lo que tuvo es un instinto político. Primero dijo la verdad, que es lo que dice la CONADEP, no lo dice él. No lo dijo él, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están. Nuestro dinero está siendo pagado para gente o sea, de más en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea, nuestros impuestos. Es como pasó con el Holocausto. Ay, voy a cambiar un poco porque esto no me gusta. Es horrible. Bueno, todas noticias a esta hora, nada más. A ver si encuentro algo. Ah, bueno, voy a mirar esto. Yo creo que lo que ha predominado, digamos, tanto en los modelos democráticos y mucho más en los modelos no democráticos, en la historia, es el miedo como una estrategia política de construcción. El miedo en general, bueno, no es lo miedo psicológico, pero es esa percepción de un peligro real o imaginario. Y muchas veces el miedo, que es algo normal ante situaciones reales o demás, el problema es cuando eso se moviliza, muchas veces es con algo que no es real. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. Solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Esto, hay que hacer esto, porque es falso. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Que imponga la banda presidencial. ¿Vivimos en una sociedad gobernada por los medios o por los miedos? Todas las personas lo han experimentado. Han escuchado hablar de él, lo han visto en el cine, en el teatro, en los cuentos de terror. Incluso los animales lo experimentan. Se han visto representaciones acerca del tema, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de miedo? Esta palabra es heredada del latín metus. Miedo es exclusivo del español. En griego, la palabra para referirse al miedo es phobos, de donde proviene precisamente la palabra fobia. Como el miedo funciona como una señal frente a un peligro, el cuerpo se prepara para escapar, ¿sí? Eso viene de alguna manera como ya preparado en nosotros como personas. Entonces, frente a un peligro, lo primero que hace el cuerpo para reaccionar es huir. Entonces aumenta el flujo sanguíneo, se los dilatan las pupilas, el ritmo cardíaco se acelera, todo lo que predispone al cuerpo para huir. Después la realidad es que, bueno, nosotros vamos evaluando qué situaciones ameritan que salgamos corriendo y qué situaciones las enfrentamos de otra manera según el miedo del que se trate. El poder generar miedo viene a, por un lado, puede servir para paralizar, para frenar ciertas reacciones del resto. Si yo infundo miedo, de alguna manera evito, no sé, que el otro me confronte o que el otro tome ciertas medidas. El miedo, al igual que los métodos represivos, es una herramienta utilizada por las democracias modernas para legitimar el poder. Difundido a través de los grandes medios, en forma de opinión pública, es una herramienta de condicionamiento al sistema político y al orden social. La construcción del consenso, es decir, el acuerdo entre diversos grupos en torno a temáticas de la agenda pública, es un requisito indispensable para la permanencia de sectores de poder. Bueno, el consenso refiere, digamos, a acuerdos de tipo mayoritario, que es imposible la unanimidad o de grupos importantes, ¿no? Una media importante de la sociedad. Por lo general de consenso se habla más que nada en cuanto a que le da legitimidad a las instituciones políticas. Las instituciones políticas requieren, bueno, tienen legalidad, pero también tienen legitimidad en el sentido de
que son la base de ese funcionamiento democrático. El problema es que hablamos de democracia representativa, donde se vota, se elige gobernante y después muchas veces las decisiones no dependen tanto del votante, el individuo que se diluye, abstracto, ese día del ciudadano, sino de la influencia del poder económico, del bloque de poder y también de los medios de comunicación. ¿Qué pasa con el miedo en los medios? Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echarri. Con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso? El Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá. Los medios de comunicación poseen una gran capacidad de establecer los temas sobre los que se debate en la construcción del consenso. Sin embargo, así como pueden promover debates, también generan fragmentación y polarización de sus audiencias. Y ante las tremendas evidencias de que Cristina fue la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear al Estado. ¿Cómo influyen los medios en la toma de decisiones? Yo creo que los medios influyen efectivamente en la decisión que toma el electorado, a veces de forma más directa y a veces en forma indirecta. Creo que lo más directo tiene que ver con la exposición que tienen los candidatos, los tiempos de exposición. Si bien hay una ley electoral que prevé espacios publicitarios iguales entre todas las listas, después de eso no se traduce de la misma manera en el tratamiento informativo y sin duda los medios nos tentamos de entrevistar a los candidatos que ya están consolidados, que sabemos que están peleando los primeros lugares, y los que pierden en ese sentido son los grupos más minoritarios, que después terminan sacando menos votos en la elección. Eso me parece que es una forma de incidir directa que tenemos los medios informativos. Y después hay una cuestión indirecta que tiene que ver con la cobertura que se le da a cuestiones que no son directamente de campaña, pero que tienen que ver con la gestión. Que tiene que ver con la gestión del Estado. Yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes han ajustado. Por algo hace 4 años que no crecemos, hace 4 años que no se genera empleo en la Argentina. Las economías regionales la están pasando muy mal. El miedo siempre se utiliza, ¿no? O lo utilizan los políticos y se utiliza en campaña para... Algunos para promover que algo no cambie, digamos, el miedo a que si cambia algo voy a estar peor, y en otros casos el miedo a una apuesta, a una decisión por parte del electorado también es algo que los políticos promueven y es una carta que juegan en las elecciones. Me parece que ahí los medios tenemos que tener un criterio como para no trasladar directamente, sobre todo los mensajes negativos. Es una decisión votar a Cristina que no se cae ni ante las tremendas evidencias de que Cristina fue la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear al Estado. Che, mirá los comentarios de esta nota. A ver. Hoy vi el noticiero. Subió el dólar otra vez. No me digas esas cosas. Sabés que yo me hago mucha mala sangre por esto. No me arruines el café. Arruinado está en mi sueldo. ¿Y qué esperabas? Y la verdad que algo mejor que esto. Yo sé que hay muchos compañeros que están en la misma, así que hoy mismo voy a hablar con el jefe. Bueno, probemos. Probemos, dale, gracias. La situación económica de Argentina en los últimos años ha desembocado en una crisis llena de incertidumbres.
El devenir de la economía, la inflación y el dólar fueron los temas más recurrentes en los medios de comunicación. Algunos encendieron alertas sobre esta situación y otros funcionaron como moderadores. Los medios oficialistas abordaron la temática del dólar de una forma superficial, mientras que los medios opositores indagaron sobre los efectos reales en la sociedad. Por ahí falta un poco de información de fondo, ¿no? Y por ahí lo que sí veo que falta, que cometen algunos colegas, a los que respeto obviamente, porque hablar de un tema, como te dije, especializarse requiere de un trabajo. A veces ellos escriben o hablan para las empresas. Entonces, a veces lo que veo que falta es esa traducción, esa bajar la información para que sea accesible a todos. Y caen en información muy técnica. La gente sabe de economía, sabe mucho de economía por su bolsillo, por lo que tiene que ir a pagar. Y por ahí se pierde de las grandes informaciones que revelan o que dan a entender los medios de comunicación, porque mucha gente no entiende lo que puede llegar a decir un economista, pero sí sabe, porque tiene que ir a pagar a fin de mes o tiene que ir hoy a comprar algo, que hay inflación, no tenés que explicársela que hay inflación, ¿no? Ahora hay datos reales, no se manipula ni se miente como hacía el kirchnerismo. Decían que había 5% de pobreza cuando había 30%, que la inseguridad era una sensación y que Alemania era más pobre que nosotros. Y el 90% de los que están ahí son venezolanos. A24, ¿de qué radiografía hablan? Ustedes mismos informan que todos los miles de venezolanos que trabajan, bolivianos, paraguayos, son lo mismo. En mi edificio vinieron cubanos, trabajan, no hagan payasadas. Que siga aumentando nomás. Adiós, Macri. Descarga Globo cuando quieras algo y lo que pidas te lo llevamos. Pide lo que quieras y te lo llevamos volando. Los medios construyen un discurso económico a partir de sus intereses económicos en principio, que están ligados al interés de los dueños de los medios. El discurso llamado periodístico es discurso de empresas de medios, ¿sí? Si uno toma que son empresas de medios, tienen intereses particulares. Algunos los podrían identificar como intereses de clase, como intereses de grupo, y desde allí se construyen los discursos. Y los discursos asociados a lo que uno, desde lo ideológico y desde lo económico, asocia a la derecha, los discursos pro mercado, en contra de la intervención del Estado, en contra del quehacer de los sindicatos, aperturistas que favorecen privatizaciones y demás. Ese es un discurso que es el discurso que incluso es bien presentado, es el discurso racional, es el discurso de la gente bien pensante. Y los otros discursos asociados a los gobiernos que son tildados como populistas, irracionales, ¿sí? Que promueven el déficit, que promueven el empleo público y el empleo no genuino. Y en este sentido las construcciones son bien diferenciadas y se asocian a los gobiernos que han estado relacionados con las propuestas en torno de lo que ha sido tradicionalmente el peronismo, sus distintas vertientes, a lo racional, a lo irracional, a lo populista, a lo distributivo, al derroche, a la ineficiencia, al estancamiento económico por la aplicación de estas medidas. La marcha es para eso, para destruirlo todo. Son feminazis, no creen en la democracia, no les importa el vecino de la ciudad donde van. Son realmente impresentables. Femibolches, feminazis, violentas. La realidad económica actual en Argentina ha llegado a encender alarmas en la sociedad. El retrato que los medios de comunicación han elegido capturar sobre el tema solo enseña la punta de un gran iceberg. La protesta social como derecho y herramienta de lucha es representada como un crimen. Se focaliza en desmanes aislados de manifestaciones para buscar deslegitimar el reclamo. Así, el protestante se vuelve un adversario y provoca en ciertas audiencias
el miedo y la angustia. ¿Por qué se criminaliza o por qué se reprime? Porque hay que mantener un orden, ¿no? Porque hay que disciplinar, porque hay que garantizar un modo de acumulación y su funcionamiento, pero a determinadas protestas se las reprime, a determinadas luchas y a determinados luchadores y luchadoras se las criminaliza y se las judicializa porque hay una necesidad de mantener un orden social. ¿Cómo se lleva usted con el piquetero? Me parece que es de lo más irracional, porque ¿de qué viven los piqueteros? De planes. Viven de planes. Y esos planes son pagados por los que laburan. Y son tan inconsistentes que le joden la vida al que labura. Ajá. Con lo cual, complica la fuente de ingresos que los financia. O sea, ni siquiera saben ser parásitos. Los medios hegemónicos cumplen una tarea muy importante a la hora de construir imágenes de quienes son los que participan y las que participan en las protestas. Entonces, esas protestas que ponen, que cuestionan un orden social particular, son representadas por los medios de comunicación de una manera completamente estereotipada y estigmatizada. Llegó como una especie de demonio y lo oscureció todo, ¿no? Sí, claro. Porque eso es del comunismo. Por supuesto. Demonios. Contribuyen a que se genere ese clima que habilita la criminalización, que habilita la judicialización y la represión. ¿Por qué? Porque en general las coberturas mediáticas que se hacen no dan a conocer el porqué de la protesta, quiénes son. Hola, Ro, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Perdóname, me demoré. Están cortadas las calles, no sé qué onda. Tus amiguitos, los zurditos, están cortando las calles. No sé qué. Por eso me demoré. Ahí los tenés. Bueno, para acá. ¿Qué? Para el auto, te dije. Eso. Con otro tema preocupante, casi 2 millones de desocupados en la República Argentina. Esta es una postal, el desempleo que ha llegado al 10,1%. Podemos decir, Mariano, ¿viste? este primer trimestre que ha alcanzado niveles que tenés que estar agradecida que te estoy dando un trabajo. De ese número que hoy ha emitido el INDEC a partir del índice de desocupación, hay historias de argentinos que han perdido su trabajo. Te propongo ver un informe y después ir a los números y recorrer. La época digital llegó como una avalancha de constantes avances tecnológicos y nuevas formas de conectarse globalmente. Pero, ¿qué pasa con la desinformación? Estos grandes volúmenes de datos en circulación no siempre es veraz. No obstante, son los medios de comunicación quienes muchas veces propagan hechos con escaso uso de fuentes o datos no verificados. Otras veces hay intereses que establecen el recorte informativo de una noticia. La manipulación mediática desemboca en desaciertos, incertidumbres y miedos. Esto que denominamos fake news desde hace un tiempo, que lamentablemente sabemos que son cosas que están pensadas, que son campañas que no es de casualidad, digamos, que se instalan algunos temas o que se instalan algunas noticias falsas. Creo que eso también nos cambia nuestra forma de trabajar, nos cambia la responsabilidad que tenemos y creo que la suma de eso, de redes sociales, más noticias falsas, más el compromiso con lo más tradicional de nuestro oficio, creo que eso es lo que está haciendo cambiar un poco nuestra profesión. Sabiendo esto, ¿qué se puede hacer para evitar la desinformación? Antes de compartir, comprobar que lo difundido en redes sociales provenga de una cuenta verificada o un sitio web confiable. Verificar en otras fuentes que lo visto sea real, así se evita la divulgación de noticias falsas. Ser conscientes de que lo compartido por un usuario en una red social no siempre contempla la veracidad de la información que se divulga.
Pero nadie puede a nosotros decirnos esto léelo y esto no. Somos nosotros mismos los que tenemos que crecer en ese sentido para saber discernir cuando hay algo que tiene cierta tendencia o cierta intención, cuando algo es falso, cuando algo no. Bueno, depende de nosotros en ese caso, ¿no? Vencer ese cerco mediático que se dice muchas veces, yo creo que también hay que vencer esta sobreinformación que hay de esa manera. Mira, primero, desde el periodismo, lo primero que tenemos que hacer es evitar las noticias falsas. Eso requiere que nosotros como periodistas seamos también muy rigurosos con la noticia, para ir descartando lo que es falso, lo que puede llegar a malos entendidos, lo que puede llevar también a confusiones. Es fundamental que sea muy rigurosa nuestra investigación sobre un hecho, ¿no? Y no, por ahí también como periodistas, no apurarnos en publicar algo a través de redes o en los medios para ser los primeros, sino tomarnos el tiempo para chequearlo y que lo que se publique sea verdadero, porque además en época de campaña hay un clima muy enrarecido, hay una sobrepoblación de trolls, de gente que está dando vueltas por las redes, hay sobrepoblación de presiones también de parte de los encargados de prensa de los partidos. Bueno, hay un clima que es muy diferente al del resto del año, entonces hay que estar más atentos y ser más rigurosos que nunca con la información que manejamos. Los noticieros de la mañana, el magazine de la tarde y el periodístico de la noche usan los mismos recursos para construir la opinión pública. El factor miedo, la irritación, las desigualdades son disimuladas y relegadas a una posición marginal. La militancia política, el sindicalismo, los pueblos originarios, los sectores humildes, el movimiento estudiantil, la lucha docente, el feminismo son negados de protestar. ¿Los medios son los únicos responsables? ¿A quiénes responden? ¿Se puede pensar en más de un culpable? ¿La sociedad también tiene su participación? Argentina no es un caso aislado. Sucedió a lo largo de la historia en toda América Latina. El plan sistemático de implementación de los gobiernos de derecha continúa hasta nuestros días. El gran autor de la desigualdad social. Este plan político y económico no distingue de tipos de gobiernos, ha hecho lo suyo en dictaduras y democracias, desde los 70 hasta 2019. Las protestas en Chile de octubre ponen en evidencia las fisuras de esta forma de gobernar. El gran modelo a seguir, tanto por medios de comunicación como por algunos partidos políticos, decayó. Las marchas de los pueblos originarios en Ecuador tampoco quedan exentas de la situación del pueblo. La respuesta suele ser la vía represiva en las calles y la persecución y amedrentamiento en medios de comunicación y plataformas sociales. A pesar de que hay temores, también hay soluciones. Hay que romper con esta inhibición, salir a las calles, tomar conciencia de la realidad social, intentar obtener una mirada amplia y crítica sobre diversas temáticas, resultan ser estrategias para que la población sepa que puede cambiar la realidad que vive. A fin de cuentas, la decisión está en la ciudadanía. Sí, ¿qué? ¿Estás lista? Sí, vamos. ¿Llevas el documento? Ay, no me acuerdo si lo puse en la cartera.